Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que hemos llamado Autoconsciencia, actualizar todo nuestro potencial. Bien, recordando un poco la sesión del último día, hablábamos de que el ser humano es una realidad multidimensional y para, de alguna forma, conectar con esa sesión, ir entrando un poco en la sesión de hoy, deberíamos hablar de lo que tanto hemos repetido, de esta palabra que estamos utilizando mucho, que es el tema de la energía. Es un tema que todos conocemos, pero conviene matizar o aclarar o ampliar alguna serie de cosas que nos pueden, de alguna forma, dar una mayor amplitud o una mayor perspectiva a lo que es la energía en el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de energía a todas las fuerzas que actúan en nosotros momento a momento. En realidad, todos nosotros somos energía de una manera o de otra. También podríamos decir que es la materia prima gracias a la cual se van estructurando en nosotros todas las funciones orgánicas, todas las funciones vitales, afectivas y autoconscientes. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, tenemos que darnos cuenta que nuestra potencialidad o nuestra consciencia de ese potencial implica no solo saber o conocer que tenemos una serie de facultades o potencialidades, sino realizarlas, o sea, actualizarlas y, por otro lado, movilizarlas. ¿De acuerdo? Entonces, para que se produzca este movimiento o esta actualización de las energías en nosotros, tenemos que generar, como comentábamos antes, un cambio de actitud. ¿Cuál es ese cambio de actitud? El cambio de actitud es pasar de una actitud pasiva, una actitud reticente, una actitud de alguna forma limitada o reduccionista, a posiblemente en un principio es normal que tengamos esta actitud, pero conforme vamos practicando y vamos cambiando nuestra perspectiva y vamos reforzando nuestro aspecto consciente, tenemos que ir sacando los frutos de la práctica y de la meditación. Y esto implica principalmente un cambio de actitud hacia nosotros mismos. Saber o de alguna forma experimentar por uno mismo que tenemos mucho más potencial del que nos imaginábamos. Acordaros aquella frase que comentábamos, que decíamos que en realidad no somos una gota en el océano o no somos una gota en el universo, sino somos todo el universo, toda la potencialidad del universo condensado en esa gota o en esa semilla que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, ese es un poco el cambio de paradigma, el cambio de perspectiva, el cambio de actitud que tenemos que llevar a nosotros en cada momento. Es, en realidad, un cambio en la confianza en nosotros mismos. Muchas veces reducimos nuestra capacidad de confianza, pensamos que somos mucho menos, que somos algo insignificante, pero en realidad interiormente tenemos una gran potencialidad. Ya sabéis que los científicos y en general todas las personas que estudian la mente y la conciencia nos comentan y nos dicen que estamos de alguna forma utilizando entre el 20 o el 30% de nuestra capacidad, no solo cerebral y mental, sino también consciente. O sea, lo ideal es experimentarlo por nosotros mismos, llegar a esa confianza por nosotros mismos, pero si de momento no tenemos esa confianza y estudiamos o leemos de gente que estudian toda la materia de la conciencia y del cerebro, ya podemos ahí tener un punto de partida, un punto de fortalecimiento para confiar en nuestra actitud, ¿vale? Os voy a leer una cosita breve sobre la actitud que me ha gustado, ¿vale? Y luego seguimos un poco con la introducción. La actitud, dice Antonio Blay, la actitud adecuada, fructífera o positiva se fundamenta, pues, en el hecho
de que en nosotros existen todas las facultades que nos permitirían vivir de un modo feliz, inteligente, eficaz. Y que en el momento que yo decido movilizar en mí, por mí mismo y con total independencia del exterior, esta capacidad, dichas facultades se ejercitarán, se desarrollarán y se estabilizarán y se convertirán en mi modo de ser, de estar y de vivir. Nos pasamos más de la mitad de la vida esperando a que ocurran las cosas. El resto de nuestro tiempo está repartido entre las alegrías y los lamentos. Nunca, ninguna cosa que esperamos nos dará nada. Nada en el sentido interior de felicidad, de amor, de paz, de comprensión, de sabiduría que no tengamos ya. Necesitamos lo exterior, ciertamente, pero lo necesitamos como materia prima para nuestra existencia, para nuestra reactivación. No para sentirnos nosotros mismos como sujetos, no para tomar conciencia de nosotros mismos. Cuando éramos pequeños, sí, entonces necesitábamos las cosas del exterior para actualizar facultades que no estaban despiertas ni actualizadas. Pero una vez las facultades se han actualizado, solamente de nosotros depende el que consigamos mantenerlas vivientes. Es solo por inercia, por hábito, que seguimos pendientes, como en la infancia, de que el exterior nos obligue o nos dé la felicidad y lo que deseamos. Yo creo que hace falta pocas palabras más, ¿no?, que añadir. Esto es un poco lo que quería comentaros, ¿no? Este cambio de actitud, darnos cuenta de que vivir nuestro potencial biológico, nuestro potencial afectivo, nuestro potencial consciente, solo depende de nosotros mismos. Es una elección de nosotros mismos. El exterior nos lanza una serie de estímulos, pero en realidad la felicidad depende de la actitud nuestra hacia los estímulos externos. La inteligencia, la creatividad, surge de nosotros mismos, no surge de lo que viene de fuera. Y esto es muy importante comprenderlo. Por tanto, toda la potencialidad sale de ese yo central, de ese sí mismo o de ese ser consciente que somos, ¿vale? Y por último, antes de pasar a la práctica, os voy a leer una poesía de Rumi que también de alguna forma conecta con esto que os he comentado. Dice Rumi: rompe el cántaro, pues eres agua y no cántaro. Ve más allá de ti mismo, pues eres mar y no río. Esto es un poco lo que quería comentaros en la introducción, ¿no? Tenemos que trascender un poco lo conceptual, el yo idea, el yo personal, el yo idealizado, y darnos cuenta de que la experiencia de la potencialidad, de la felicidad, de la afectividad, de la creatividad, de ir más allá de nuestra dimensión ordinaria, es una elección que siempre está en nosotros y la tenemos que ejecutar y ejercitar nosotros mismos. Nadie lo puede hacer por nosotros. No hay nada en el exterior que nos pueda en realidad hacer feliz o a ser inteligentes, comprensivos, sabios o afectivos. Todo eso está en nosotros y es el cambio de actitud. No esperar a que el exterior cambie las cosas. Las cosas las tenemos que cambiar nosotros y tenemos que ser de alguna forma los que dirigimos esa vida y esa felicidad y esa afectividad, todo ese potencial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos directamente a la práctica. Y la práctica de hoy, lo más interesante es que intentemos de alguna forma ir sintiendo, experimentando lo que es la energía. O sea, yo sé que lo hemos hecho en las prácticas anteriores, pero tenemos que insistir un poco en que este concepto de energía sea una realidad en nosotros mismos. Es como una vibración, es como una experiencia y un sentimiento profundo de que algo se mueve en nosotros. Y tenemos que dejar que esa energía se abra, se exprese, que de alguna forma dirija más allá de la mente ese tremendo potencial que tenemos y tenemos que confiar en él. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos hoy a seguir con la práctica de esa actualización, de esa movilización de nuestro potencial, de esa realidad multidimensional, y vamos a permitir que la práctica nos adentre en esta experiencia tan necesaria. ¿De acuerdo? Pues
voy a cortar la conexión de la introducción y vamos a entrar ya en la práctica, ¿de acuerdo?